Bienvenidos a este nuevo webinar de la serie del marco de competencias de IMCC. Soy Beatriz Valderrama, vicepresidenta de IMCC Spain. IMCC es la representante de IMCC Global, que es la European Mentoring and Coaching Council, la asociación de mentoring y coaching de referencia a nivel global. Estamos haciendo esta serie de webinars sobre el marco de competencias IMCC, cada uno dedicado a una competencia. Estos webinars están en línea con los artículos que estamos escribiendo. De momento, en la revista Capital Humano. Lo estamos haciendo los miembros de la Junta de IMCC Spain, pero os invitamos a los demás a que nos propongáis temas que queréis desarrollar con un artículo y posteriormente con un webinar cuando terminemos esta serie del marco de competencias. Os presento a Pablo Cardona, que va a estar con vosotros. Pablo, puedes pasar, Pablo es nuestro presidente de IMCC Spain, es también decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de UNIR, es doctor por UCLA, ha sido muchos años profesor de IES en Barcelona y también de la Escuela de Negocios del IES en Shanghái, es consultor de cambio organizativo y liderazgo y además de numerosas otras publicaciones científicas es autor de libros como Dirección por Misiones, Creciendo como líder y la transformación digital en la empresa. Pablo, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. Encantado de estar una vez más en esta serie de webinars que, como dice Beatriz, siguen lo que son pues unos artículos en Capital Humano que están saliendo muy interesantes sobre las competencias de IMCC. Entonces, bueno, para empezar quería un poco colocar dónde está esta competencia dentro del marco que ya hemos ido haciendo, ¿no? Hemos empezado con una introducción, comprenderse a uno mismo, que dio Beatriz. Hemos hablado también del compromiso con el autodesarrollo, es otro webinar que di yo. También antes había dado Mónica un webinar sobre supervisión y ahora estamos en esta competencia que es importantísima, que se llama gestionar el contrato. Y como vamos a centrarnos bastante en cómo hacer un buen contrato, pero quiero repetir ya desde el principio que la competencia no es escribir un contrato, sino gestionar el contrato. Entonces, vamos a ir desgranando elementos importantes que hay que tener en cuenta para redactar primero un buen contrato y que nos sirva de marco de referencia para esa gestión, que en el fondo es la gestión del servicio que hace un mentor o un coach. ¿Cuál es, digamos, la definición que nos da el marco desde IMCC? Pues esa es la definición que aparece aquí en negrita. Establece y mantiene las expectativas y los límites del contrato de mentoring o coaching con el cliente y cuando sea necesario con el sponsor. Aquí también aparece una posibilidad que es que el contrato puede ser entre dos personas o también puede haber un triángulo con un sponsor en programas de mentoring en los que intervienen empresas, por ejemplo, ¿no? Hablaré un poco de esto, pero me voy a centrar sobre todo más en el contrato de lo que sería entre dos personas, ¿no? Bueno, en el artículo que escribí sobre este tema hacía referencia a algunas investigaciones para empezar y solamente me refiero a una de ellas, de Tammy Allen, en una de las revistas más importantes digamos, del campo de mentoring a nivel mundial de la Universidad de Miami. Pues Tammy habla, bueno, hace todo un estudio del campo de mentoring y de coaching y lo que viene a decir que los datos de la investigación son muy fuertes para demostrar que la eficacia tanto del mentoring como del coaching depende de que haya una claridad de expectativas mutuas entre las personas
entre el mentee y el mentor, o el coachee y el coach, ¿vale? Es un tema que parece obvio, pero que a veces hasta que no hay una investigación bien hecha, pues no se puede decir, ¿no? O sea, es muy obvio que pues, por ejemplo, que las manzanas de los árboles se caen para abajo, pero el primero que midió esto, que se llama Newton, es el principio de la física, ¿eh? Entonces, bueno, pues medir las cosas obvias, cuando se pueden medir, nos ayudan a asegurar que estamos en el buen camino, ¿eh? O sea, que es estar en el buen camino el cuidar mucho estas expectativas. Y para estas expectativas, pues es muy importante tener un buen contrato, hacer un buen contrato, y luego gestionarlo bien, ¿eh? Como decía al principio, la gestión del contrato no solo es la redacción. Estamos hablando de una competencia, y esta competencia pues, va a incluir pues, ese compartir, ese contrato con el mentee o el coachee, adaptarlo a ese cliente, y luego esa continua referencia al contrato durante todo lo que dure el servicio. No perder la orientación que nos da el contrato, y por otro lado tampoco estar restringidos como si fuera un tubo del que no podemos salir por ningún sitio, ¿no? O sea que el contrato es una guía importante que no podemos transgredir, pero que también hemos de ir adaptando. Bien, básicamente yo lo que me gustaría en esta sesión es poder de alguna manera dar una pauta para todos aquellos que quieran saber cómo montar un buen contrato, un contrato rico que les sirva para luego tener una experiencia rica y enriquecida de mentoring o coaching. ¿Y cuáles son los elementos básicos que tiene que tener ese contrato? Puede haber más, puede haber menos, pero lo he estructurado en 8 elementos, ¿eh? Os puede parecer mucho, pero no os preocupéis, que iremos más o menos rápido, ¿no? Primero el contrato tiene que clarificar bien cuál es el servicio que vamos a dar, ¿no? Si es un servicio de mentoring, si es un servicio de coaching, qué es mentoring, qué es coaching, qué es y qué no es, etcétera. El estilo de trabajo, ¿cómo vamos a trabajar? Porque, bueno, pues un consultor más o menos se entiende lo que va a hacer. Un consultor no va a venir con unas máquinas de herramientas y te va a romper una pared, porque eso no lo hace un consultor. Ya la gente ya sabe cómo trabaja un consultor, pero hay veces que la gente no sabe en qué consiste un trabajo del mentor y del coach. Y además cada mentor y coach tiene su propio estilo, ¿no? El compromiso del mentor coach, hablaremos de esto, ¿no? Tiene que quedar claro a qué se compromete y a qué no se compromete. Una vez acordados estos elementos, se pueden empezar ya a definir los objetivos. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué resultados queremos conseguir en esta relación de mentoring y coaching, en este servicio que el cliente pues, está contratando? Pues cuando tenemos los objetivos podemos también identificar qué herramientas vamos a utilizar y por qué estas herramientas son las adecuadas para conseguir los objetivos que hemos definido, ¿no? Y luego, también dependiendo de esas herramientas, hemos de acordar un proceso que incluirá pues, unas sesiones y puede incluir algunos ejercicios en las sesiones, otros ejercicios fuera de las sesiones, etcétera. También es importante que aparezca definido en el acuerdo, digamos, o en el contrato, pues cuál es el compromiso del cliente. Esto es importantísimo porque a veces no está claro. O sea, uno quiere conseguir unos resultados, pero tampoco queda claro hasta qué punto pues, tiene que asumir riesgos personales y también tiene que mantener pues, una disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, si esto no queda claro desde el principio, cuando vienen momentos más difíciles, pues el cliente se nos puede hundir o no era lo que esperaba, etcétera, etcétera, ¿no?
Y finalmente, bueno, pues es importante también que quede claro cuáles podrían ser unos motivos básicos por los cuales nosotros nos sentimos que la relación no puede seguir. Puede ser porque ya se ha acabado, porque ya hemos conseguido lo que queríamos conseguir, pero también puede ser porque hay algunos motivos que nos llevan a decir que esta relación pues no tiene, bueno, pues no tiene visos de ser efectiva y por lo tanto pues mejor pararla, ¿no? Bien, antes de empezar bueno, pues a ilustrar todos estos 8 elementos de un contrato rico de coaching o mentoring, pues quería, bueno, decimos coaching o mentoring y hay que también decir que en EMCC siempre hablamos coaching, mentoring y supervisión también, pues cuando hay una relación que es de supervisor y a un mentor o a un coach, esto también sería válido, todos estos elementos. Bien, antes de empezar a ir en detalle en cada uno de estos elementos, quería agradecer a Belén San Miguel y a Beatriz Valderrama porque para que esta presentación no fuera muy académica o muy abstracta, pues les he pedido que me dejaran utilizar pues sus propios contratos, algún contrato que ellas manejan y utilizaremos sobre todo el de Belén porque, como he dicho antes, me voy a fijar más en la relación uno a uno, pero en algún momento también saltaré y utilizaré pues un contrato de Beatriz con una empresa, etcétera, ¿no? Y vaya, yo creo que con estos ejemplos pues queda mucho más claro lo que queremos decir, ¿no? Primero, clarificar el servicio. Es muy importante que antes de empezar pues quede claro cuáles son los beneficios esperados y cuáles son los mecanismos propios del coaching y del mentoring, que básicamente pues también entre ellos se distinguen. O sea, no es lo mismo el coaching y el mentoring, y ninguno de ellos es lo mismo que otros digamos, servicios que pueden también producir desarrollo personal, porque la gente entiende que esto es un servicio de apoyo al desarrollo personal, pero hay otras maneras de afrontar el desarrollo personal e incluso médicas, ¿no? También. Bien, pues aquí cuando pongo BSM, como he dicho antes, BSM es Belén San Miguel y cuando pone BV es Beatriz Valderrama, ¿no? Veréis que muchas veces sale BSM, Belén San Miguel. Bueno, en su contrato, pues ella dice, el coaching es un proceso de acompañamiento para cubrir el vacío entre lo que él o la coachee está sintiendo ahora y lo que desea ser. El coachee define dónde quiere llegar y cuál es el objetivo que quiere alcanzar. Bueno, y luego hay una definición de ICF de lo que es el coaching profesional. Bueno, pues es introducir este párrafo, pues ayuda no solamente a clarificar, sino también el contrato, pues al hablarlo con el cliente, pues el cliente puede tener dudas y entonces, ¿qué significa? ¿Qué es un acompañamiento? ¿Qué significa un acompañamiento? No hay que ponerlo todo en el contrato, pero sí que hay que poner los suficientes puntos para que haya una conversación en la que puede salir mucho más, porque al final clarificar, digamos, las expectativas no se puede finalizar en un documento escrito, sería un documento muy amplio, ¿no? Pero sí, al tocar estos puntos y tener una conversación, bueno, pues el cliente puede decir, bueno, pero esto, ¿qué significa el acompañamiento reflexivo y creativo y tal, ¿no? Bien. Una forma de clarificar qué es el coaching o el mentoring que hemos utilizado muchas veces es por vía negativa. No es lo mejor, pero creo que ayuda. No hace falta ponerlo a lo mejor en el contrato, pero sí hace falta ayuda a la gente a entender, ¿no? ¿Qué es el coaching o el mentoring? Ayuda qué no es el coaching o el mentoring. Y, por ejemplo, pues
no es un proceso de consultoría, ¿no? El coach no da consejos, o el mentor no da consejos. En cambio, el consultor sí, porque le consultan para que dé su opinión. En cambio, el coaching o el mentoring no están para esto, ¿no? Sí que pueden dar información y recursos, pero no es un proceso en el que uno vaya a buscar que me den una solución, porque eso es la consultoría. Tampoco es un proceso de terapia, tiene otros mecanismos y otros conocimientos, y no es un tema médico. Yo a veces digo, un poco en broma, pero también en serio, pues que los coaches en el deporte, un coach de un equipo de fútbol está para entrenar a la gente que está bien, ¿no? A la gente que está en plena forma, pues tienen un coach. Pero si alguien se rompe una pierna, pues tiene que irse al médico, no el coach. El coach no sabe de arreglar una pierna. Si se ha roto la pierna, pues que le tendrán que operar un médico, no un coach. Por lo tanto, cada rama del saber tiene pues un enfoque y unos remedios específicos para unos problemas específicos, ¿no? Y en cambio, el coach y el mentor pues tienen mucho que decir para todos los procesos de desarrollo personal para gente que no necesariamente tiene ningún problema mental ni necesitan ir al psicólogo, ¿no? El estilo de trabajo. Es muy importante también no solo explicar lo que es el coaching o el mentoring, sino explicar cómo yo, como coach o mentor, pues trabajo, cómo me gusta trabajar, cómo me siento cómodo, bueno, pues digamos qué tipos de dinámicas me parecen adecuadas y con las que me siento pues que soy más útil, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Belén nos dice, pues en ningún caso ofreceré soluciones concretas a casos supuestos específicos. Claro, esto sería consultoría. Le acompañaré para que perciba de forma más amplia y completa sus propios recursos y descubra, facilitaré a mi coach preguntas, en fin, pues yo está descubriendo Belén un poco su estilo personal. Yo trabajo a base de hacer preguntas que le permitan a esta persona pues tomar decisiones y tal, pero yo estoy aquí para preguntar y no para responder, digamos, ¿no? Este será mi estilo. Y claro, esto es muy importante porque, digamos, hemos dicho al principio en esta investigación de Tammy Allen, que es colaboradora mía en otras investigaciones, pues lo importante que es la relación de confianza, ¿no? La relación de confianza es importantísima y por eso el cliente tiene que sentirse cómodo, ¿eh? O sea, si de repente hay un cliente, pues no sé, que por sus creencias, estilos, enfoques, por sus experiencias pasadas, pues se va a sentir un poco tensionado cuando le hacen unas preguntas o cuando le hacen un tipo de ciertos ejercicios. Bueno, pues a lo mejor hay que buscar otro mentor o coach, o el mentor o coach tiene que buscar pues adaptar un poco su estilo y a las necesidades y las posibilidades de esa persona, ¿no? Los mentores y coaches no tienen por qué estar siempre utilizando las mismas herramientas y tener un estilo fijo. También es bueno que el mentor y coach pueda también, dentro de un estilo personal, pues también adaptarse un poco a los estilos de cada cliente, que también tiene que ver pues con la madurez de cada cliente y puede ser incluso con la edad de cada cliente, etcétera, las circunstancias. También es importante lo que pongo aquí de sondear si no hay incompatibilidades graves de inicio, porque a veces pues puede que haya algunas incompatibilidades que salen más adelante y que no las habíamos previsto, pero es importante al principio pues sondearlo, ¿no? O sea, puede que haya algunas posibles incompatibilidades, pues yo que sé, que a lo mejor tenemos una relación que, digamos, que afecta a nuestro proceso de desarrollo, una relación familiar que nos
genera una cierta presión o tensión y coincide que el mentor y el coach también tiene una situación, una circunstancia familiar o similar y a lo mejor el coach y mentor no se siente cómodo sabiendo que hay esa circunstancia que también le afecta como persona al coach y mentor. Entonces vamos a estar en un proceso de desarrollo, pero en un contexto que a lo mejor al coach y mentor también tiene un efecto emocional que a lo mejor no es lo mejor, ¿no? En fin, puede haber varios motivos. También hablaremos un poco más adelante de los motivos para cancelar, rescindir el contrato, ¿no? Pero a veces es que más que rescindir el contrato, ya ese contrato no debería haber existido si hubiéramos sondeado un poco las circunstancias que puedan tener estas incompatibilidades, ¿no? Es importante también que quede muy claro cuál es el compromiso del mentor y del coach, en qué se compromete y en qué no se compromete. Y dentro de este apartado es muy importante también que quede muy claro pues que el proceso va a ser, el compromiso de confidencialidad quede muy claro, ¿no? Los mentores y los coaches ya lo tienen muy claro y lo intentan hacer muy bien, pero a veces los clientes pues se preguntan, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo hablo de este tema y de este otro? Y mucho más, como pongo aquí, si hay un sponsor por en medio. ¿Cuáles son los límites, digamos, de esa confidencialidad y qué información vamos a pasar como mentores o coaches al sponsor, ¿no? Eso ha de quedar claro desde el principio, ¿no? Bueno, aquí pues Belén dice, pues me voy a comprometer a ser puntual en las sesiones y a crear un entorno de confianza y para que pues el coachee pueda pues sentirse cómodo o cómoda para hablar de sus sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente y está así puesto en su contrato con mayúsculas, y así lo he pasado aquí, pues que el proceso será totalmente confidencial. Yo creo que es dentro de su contrato lo único que está en mayúsculas, para que si alguien no se entera de nada, al menos que esto quede muy claro, ¿no? Como decía antes, estos contratos de mentoring y coaching, también de supervisión, no son como unos contratos de estos de compraventa de un edificio con letra pequeña y 27 anexos, que están hechos justamente para que uno no se entere de lo que contrata. Están hechos adrede, de manera que sea imposible entender nada, ¿no? Entonces, nuestros contratos no son así, no son para confundir, no son para introducir letra pequeña. Justamente aquí estamos poniendo las letras en mayúsculas, ¿no? El contrato del que estamos hablando es un contrato guía, un contrato para clarificar expectativas, para que estemos todos en la misma línea, ¿no? Bueno, pues en este sentido es muy importante que quede claro a qué se compromete y hasta qué punto se compromete el coach o el mentor en esta relación, ¿no? También es importante de alguna manera que salga, porque esto el cliente muchas veces no lo capta así, que hay un compromiso entre las sesiones, que la mentoría o la relación de coaching no son un número de sesiones. Esto no es la mentoría o el coaching. Claro que hay un número de sesiones, pero digamos, es mucho más que un número de sesiones, ¿no? Es una vida, es una vida que se va desarrollando. El mentor y el coach es un acompañamiento en unas sesiones específicas que duran 1 hora o 45 minutos. Es un acompañamiento vital. Por lo tanto, pues todo el espacio que hay entre sesiones es importantísimo, ¿no? Y algo debería también quedar recogido, ¿no? Por ejemplo, Belén dice, pues a lo largo de todo el proceso, en el espacio comprendido entre sesión y sesión, tendrás asistencia y acompañamiento siempre que lo necesites, a través del teléfono y del
mail. Bueno, pues Belén es muy generosa y ha puesto este compromiso en negro sobre blanco, ¿no? En el contrato. Y otros mentores o coaches pues prefieren concretar pues unos momentos o unas formas en las que el cliente pueda contactar entre sesiones, ¿no? Pues si hay una llamada pues a cabo de unos días o un email de seguimiento, en fin, regularizar esto para, bueno, pues esto ya depende del estilo personal, ¿no? O sea, Belén dice, puedes contar conmigo en cualquier momento, y otros mentores y coaches pues prefieren explicitar un poco más los mecanismos de contactos y de apoyo entre las sesiones. Es importante, claro, como en todo contrato y en toda relación, digamos, de apoyo, pues definir unos objetivos. O sea, si estamos acompañando a alguien, pero ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos conseguir o qué es lo que esta persona, este cliente, pues necesita, ¿no? O sea, qué resultados queremos llegar, hacia dónde queremos ir, ¿no? Al menos todo lo que se pueda concretar, a veces no se puede concretar mucho, pero a veces sí que se puede concretar, ¿no? Y se puede incluso, como pongo aquí, identificar pues unos criterios de avance, pues se pueden llamar KPIs o unas metas intermedias que se tienen que ir consiguiendo en unas etapas, etcétera. Se puede estructurar más o menos el tema, pero de alguna manera es importante que en el contrato pues se hable. No estoy hablando de que uno tenga ya un contrato de cartón piedra y que a todo el mundo le coloca el mismo contrato, sino que estos contratos tienen que tener algunos elementos fijos, porque ya el mentor y coach pues ya se siente cómodo con esas redacciones, pero por ejemplo en los objetivos pues es un tema que no puede hacerse de manera fija para todos los clientes, sino que dependerá mucho de cada cliente, ¿no? Aquí, pues en concreto, saco pues, un ejemplo de Beatriz en su contrato con un proyecto de mentoring para empresa. Bueno, pues el objetivo de ese programa, de la aportación de Beatriz, es desarrollar en los mentores de esta empresa las habilidades de transmisión de la experiencia y buenas prácticas, así como de las habilidades, actitudes y competencias necesarias para brindar apoyo a sus mentees. O sea, va a ser un tema de formación de mentores. Y en este caso también de Beatriz, que es un proyecto más complejo con un sponsor, etcétera, pues incluso se pueden especificar hasta las fases, ¿no? Esto en una relación más interpersonal entre mentee y mentor o coach-coachee a lo mejor no se llega a tanto, pero cuando es un proyecto con sponsores y más para una organización, bueno, pues muchas veces habrá que bajar al detalle, ¿no? Ya de las fases, fase 1, fase 2, vamos, que quede muy claro todo el camino que vamos a recorrer. Esto en teoría también se podría hacer en un contrato con un mentor y mentee o coach y coachee. Se podría decir, pues vamos a pasar por una serie de fases en un proceso de aprendizaje, etcétera. Pero a lo mejor no es tan necesario como lo es en un contrato ya con sponsors, ¿no? Concretar las herramientas. Una vez que tenemos ya acordados los objetivos, pues claro, hay que concretar qué herramientas vamos a utilizar. No sería bueno que, bueno, pues que un coach o un mentor tuviera 2 o 3 herramientillas que tiene ahí siempre, un test, un no sé qué, y unas guías y unos ejercicios y los va colocando a todo el mundo. Esto no daría buena imagen, ¿no? O sea, las herramientas tienen que ser las adecuadas para los objetivos de desarrollo planteados. Claro que cada persona y cada profesional pues tiene sus herramientas favoritas y las que le van mejor y con las que se siente más cómodo, pero también hay que al menos explicar a los clientes cómo se engarzan, por qué esas herramientas son importantes para conseguir
los objetivos, ¿no? Aquí en el contrato de Beatriz, pues hablaba, pues utilizaremos una metodología activa, participativa, dinámicas de grupo, juegos de roles, prácticas experienciales, el taller, en fin, la guía de navegación, todo esto, una serie de herramientas y de dinámicas específicas para producir los objetivos que nos habíamos planteado. También puede decir, y yo he visto en algún caso a algún contrato en el que el mentor y el coach dice específicamente que no tiene una dinámica prefijada y que prefiere pues irse adaptando, ¿no? Entonces esto también clarifica, decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas? Pues mira, ya iremos viendo las herramientas, ¿no? Porque dependiendo de cómo vayamos avanzando, pues a lo mejor hay que hacer un test de personalidad, hay que hacer un 360 de competencias, hay que hacer, yo qué sé, hay que hacer otro tipo de test o utilizar otro tipo de herramientas, guías o ejercicios, ¿no? Otros mentores, pues, les gusta decir, bueno, pues, aunque vayamos cambiando las herramientas, pero vamos a seguir, pues, un modelo básico, al menos en varias de las sesiones, que puede ser, pues, estos modelos como el de Cerca, que es el modelo de Beatriz, o el modelo este internacional, que es el GROW, que son modelos un poco de ayudar a la gente a reflexionar y llegar a generar objetivos y un plan de acción, ¿no? Bien, sobre todo es importante este último punto también, si hay alguna herramienta que tenga una especial, digamos, demanda emocional. Por ejemplo, yo me refiero que esto he hecho miles de verdad, no miles como una palabra, sino he hecho miles de test 360 a miles de directivos. Y estoy hablando rigurosamente. Entonces, los test de competencias pues tienen un impacto emocional importante cuando son 360, sobre todo a directivos, pues que le está evaluando su jefe y también sus subordinados, en fin. Bueno, pues esto hay que explicarlo antes, hay que preparar a la gente, hay que tener un proceso, no se puede llegar a una persona a una sesión y ¡pum!, le damos una herramienta que implica pues un desgaste emocional, ¿no? Esto también hay que ser un poco cuidadosos de preparar a la gente, ¿no? Con este tipo de herramientas o ejercicios que puedan ser un poco más profundos y que requieran de la persona pues un esfuerzo extra, ¿no? Acordar el proceso. Bueno, esto es lo básico, que esto sí que aparece en todos los acuerdos o, digamos, el contrato suele ser un contrato más formal, o a veces no hay un contrato, sino que hay un acuerdo verbal o escrito un poco así más a mano, ¿no? Podríamos decir. Y lo importante, lo que es más visible, pues es la agenda, ¿no? O sea, cuántas sesiones vamos a tener, cuánto dura cada sesión, cada cuánto nos vamos a ver, es online, presencial, etcétera, ¿no? O sea, un poco el proceso, eso tiene que quedar recogido, ¿no? Aunque sea en un acuerdo más informal, ¿no? Aquí dice Belén pues, que ella no quiere poner en este acuerdo específico que os estamos mostrando como ejemplo, pues no quiere determinar el número de sesiones para este cliente en concreto, ¿no? Sino que a lo mejor pueden ser más o pueden ser menos, ¿no? Es otra posibilidad. También es importante, al acordar el proceso, que no solamente nos quedemos en el número de sesiones y cuánto duran y eso, sino en qué consiste el proceso cuando no estamos en sesión, ¿no? Como he dicho antes, la relación de acompañamiento es una relación vital y no ocurre solamente dentro de las sesiones presenciales o online que existan, ¿no? Por ejemplo, pues hay profesionales en mentoring y coaching que les va muy bien, porque les va muy bien a los clientes, pedirles que les hagan un resumen pues, de todo lo que se ha acordado en la sesión y de cuál va a ser su plan de acción, y que eso
no se lo van a preguntar justo después, al finalizar la sesión, sino que van a pedir pues, este pequeño documento pues, unos días después para que el cliente lo vaya pensando, lo piense bien y se acabe comprometiendo consigo mismo con la excusa de tener que enviar este documento, ¿no? Y también, esos son unos días después de acabar una sesión, pero también unos días antes de la siguiente sesión, pues hay mentores y coaches que también piden pues que el cliente pues les pase, aunque sea por un email y de manera rápida y en un párrafo, pues cómo ha ido en ese espacio entre sesiones, cuáles han sido las dificultades, el estado de ánimo, en fin, de manera que cuando empieza la sesión no tenemos que ponernos al día y dedicar media sesión a ver cómo está la gente, ¿no? El compromiso del cliente, el paso número 7. Esto es importante también, porque los clientes, o sea, el compromiso de los profesionales que somos nosotros lo tenemos muy claro. Nuestro compromiso es total, pero a veces el cliente va allí y yo ya pago, sí, pero yo pago y pagar no genera desarrollo personal. No tiene nada que ver con el desarrollo personal. Lo que tiene que ver con el desarrollo personal es el compromiso. Y eso es lo que hemos de hablar cuando estamos presentando este contrato, que es una hoja de ruta a nuestros clientes. Pues este es un punto importante que tiene que aparecer como excusa para que nosotros podamos hablar con nuestros clientes desde el principio de que esto solo funciona con un compromiso personal del cliente, ¿no? Y bueno, y aquí también podemos introducir temas prácticos, como qué pasa pues, si hay cambios en las reuniones, cambios en las agendas, ¿no? Pues aquí Belén introduce, bueno, pues como coachee me comprometo a ser puntual, tal, a trabajar en acciones para conseguir, cuando necesite cambiar la hora de una sesión, pum, y hay un proceso y un compromiso, ¿no? Bien, todo esto, cuanto más específico sea, luego ayuda mucho a que el proceso pues funcione bien, ¿no? Es muy importante también en este compromiso del cliente, no solamente cuando cambia una sesión o cuando hace un ejercicio. El compromiso más importante del cliente es que asuma la responsabilidad de sus propias decisiones, ¿no? Y que no se escude en el mentor y coach, pues claro, es que me han dicho que tengo que hacer esto y claro, y no sé cuántos. Aquí nadie dice que tú tengas que hacer nada, ¿no? Entonces, me parece muy bien como lo escribe Belén este punto porque es un tema clave. Dice, bueno, pues el coachee o el mentee tiene que firmar este párrafo diciendo, entiendo y acepto que el objeto de estas sesiones es la revisión de mis planteamientos y acciones para alcanzar mis objetivos y que seré yo quien tomaré libremente todas las decisiones relacionadas con temas tratados en las sesiones, asumiendo la responsabilidad de todas mis acciones. Claro, cuando el cliente ha leído esto, lo ha pensado y lo ha firmado, esto ayuda luego mucho a no entrar en líos, ¿no? Y que la gente pues se escuda en este programa de mentoring, que ahora tengo que parecer que estoy haciendo no sé qué, porque como estoy en el programa de mentoring, pues oiga, usted es responsable de sus propias decisiones. Esto es como lo mismo, como el coach, pues el coach tiene su responsabilidad en los partidos de fútbol, pues tiene mucha responsabilidad, pero si uno falla un penalti, lo ha fallado el que ha chutado el penalti, no el coach. El coach no ha fallado el penalti. Bueno, perdonar mis ejemplos futbolísticos, pero esto es un tema que no puedo, no puedo reprimir siempre, ¿no? Tanto como me gustaría. Bueno, y el último punto, y ya con esto acabo, pues es importante en la medida que se pueda clarificar los motivos de rescisión desde el principio. Por supuesto, hay unos motivos que son obvios, naturales. El más claro es que la relación acaba cuando se han
cumplimentado todos los objetivos o cuando se han finalizado todas las sesiones contratadas, etc. Pero también es importante que quede claro que si hay una falta de compromiso por parte del cliente, si el punto número 7 falla, pues vamos al punto número 8, ¿no? O sea, si no hay compromiso por parte del cliente, pues no tiene sentido continuar en una relación de mentoring o coaching. Tampoco de supervisión lo tendría. Aquí Belén lo dice muy claro. La cancelación injustificada de sesiones y la no realización de tareas son motivos suficientes para la interrupción del proceso de coaching objeto de este acuerdo. Queda clarísimo. También se pueden señalar, tampoco hace falta ser súper exhaustivo, pero otras posibles causas, ¿no?, que pueden llevar a la finalización del contrato, que pueden venir por parte del cliente, pues si el cliente pues, no se comporta profesionalmente, si el cliente se está convirtiendo esta relación profesional en una relación demasiado, digamos, amistosa y que llega a un punto de dependencia que el profesional dice, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque esto es coaching o esto es mentoring, esto no estamos haciendo aquí un equipo de amigos para llorar juntos, etcétera, ¿no? O también puede ser pues que no se ha captado al principio, pero a mitad de proceso, pues el mentor o el coach va viendo que la necesidad, digamos, de este cliente pues sobrepasa lo que es la función del coaching y mentoring y que efectivamente pues hay que derivar este cliente pues a otro tipo de servicio, ¿no? O a lo mejor puede haber un cambio en los sponsors o en la familia, algunos cambios que pueden hacer que esta relación pues termine, ¿no? Y también, bueno, ya estoy, digamos, refinando lo refinable, pero se puede poner, ¿no? O sea, en el caso, en el momento de la finalización, se puede también especificar de alguna manera, pues, cómo se va a, en caso de rescindir el contrato, pues, cómo se aplica, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso de cierre, ¿no? Incluso si es un cierre natural, pues, ¿qué pasa con la relación y si vamos a tener algún tipo de, digamos, de continuidad, aunque no sea una continuidad profesional, etcétera, ¿no? Bueno, quería acabar con una nota que hoy en día es fundamental y yo lo que os digo, pues os aconsejo es que, como cualquier contrato, y más en este tipo de contratos donde hay digamos, un traspaso de información muy íntima, pues que lo revise un abogado para que efectivamente cumpla con todo lo que haya de cumplir de protección de datos, ¿no? En concreto, vemos aquí Belén tiene en sus contratos muchos, he puesto solamente este párrafo, pero Belén tiene toda una estructura de protección de datos muy bien pensada que no se lo debe haber consultado con un profesional, ¿no? Yo he sacado solamente este párrafo que tiene que firmar el cliente, ¿no? Doy mi autorización para que el coach incluya mi nombre, información, tal, las fechas, en fin. He sido informado de que puede llegar a ser contactado, en fin, todas las cláusulas que haga falta para que se puedan compartir información, para que bueno, pues puedas utilizar su teléfono e email para dentro de lo que es la relación de coaching y mentoring, pues para lo que tenga que ver con esa relación y a lo mejor no con otras, ¿no? Y es lógico que, bueno, pues que aseguremos al cliente que no vamos a utilizar sus datos para pasárselos a yo que sé, a Amazon o a no sé qué, vamos a vender, nosotros no somos Facebook, que vamos a vender los datos que tenemos para sacar provecho, ¿no? Porque este no es nuestro negocio. Y quería acabar ya mi última slide volviendo al principio, ¿no? Me he centrado mucho en cómo montar un contrato
con muchos elementos para que cuanto más rico sea el contrato, más nos va a ayudar. Pero al final la competencia no es la redacción de un contrato, la competencia es la gestión. La gestión, el contrato no es un documento escrito en piedra, es un documento vivo, el contrato es una herramienta para clarificar expectativas, para guiarnos en el camino, pero no significa que es totalmente rígido, ¿no? El contrato se ha de adaptar a la vida y no la vida al contrato. No sería profesional tener un contrato ya totalmente escrito y prefijado para cualquier tipo de cliente, en el cual el cliente no tenga nada que decir. También en algún momento también será necesario cambiar el contrato. No siempre, no la mayoría de las veces, es mejor que no tenga que pasar, pero si cambian las circunstancias y nos parece que la relación puede seguir, pero hay que cambiar, bueno, a lo mejor han de cambiar la frecuencia de las reuniones, a lo mejor ha de cambiar ha de quedar más claro el compromiso por ambas partes, etcétera. A lo mejor hay que reforzar un tema del contrato y hay que volverlo de alguna manera, aunque sea simbólicamente, a volverlo a firmar, ¿no? Aunque a lo mejor el contrato económico no cambie, pero sí el contrato psicológico que se llama, que es el que realmente nos guía en esta relación y es el que nos va a ayudar a que este servicio pues, sea eficiente. Muy bien, pues yo creo que con esto he llegado a todo lo que quería decir. No sé si he intentado tocar muchos puntos. No todos los contratos tienen que tener todo, pero son elementos a pensar y efectivamente si tenéis todos estos elementos en vuestro contrato os va a ayudar muchísimo a clarificar expectativas, a tener bueno, todas las herramientas bien preparadas para que esta relación pues, sea lo más efectiva posible. Bueno, pues muchas gracias y ahora pues tenemos preguntas y lo que queráis. Muchas gracias, Pablo, bueno, por esta exposición tan práctica, ahondando en la gestión del contrato, y muchas gracias a Belén por prestarnos, compartir ese contrato tan rigurosamente hecho. Y bueno, pues quería, Belén, que te presentases. Bueno, Belén es coach certificada por ICF y senior practitioner por EMCC, es psicóloga también, muchísimos años de experiencia. Y yo te quería preguntar, bueno, tienes un contrato perfectamente claro. ¿Es suficiente confirmar un contrato para que luego todo fluya? No, no. A ver, primero lo importante es dejar muy claro el marco de actuación, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, ¿no? Y luego, bueno, a mí me gusta recogerlo por escrito para dárselo después, pero primero lo hemos contado, lo hemos hablado, y luego, bueno, para que conste, por si en algún momento hay alguna duda, podemos revisarlo, ¿no? Y también a mí me gusta que lo lean detenidamente, también aprovechen antes de comprometerse para firmarlo. Entonces, bueno, el marco de actuación, o sea, una vez que la mayoría de las veces, y además los míos que son tan largos, la mayoría de las veces ni se los leen, ¿no? Pero para mí sí es importante en algún momento, cuando veo que las cosas, los compromisos no se cumplen, pues hacer una llamada. Y además la llamada es por ambas partes. O sea, yo también, en el momento que tú te comprometes, puede haber nos comprometemos los dos, puede haber un reclamo por ambas partes, ¿no? A mí la verdad es que me ayuda bastante. Pues, por ejemplo, algunas veces te olvidas en una sesión y sueltas un consejo, ¿no? O a lo mejor crees que no estás dando un consejo, sino simplemente información, pero el coach lo interpreta de otra forma. Entonces a lo mejor te dice, oye, ¿no me dijiste que me ibas a dar consejos? Pues es una forma para revisarte y comprometerte, ¿no? Yo creo que siempre, siempre hay que estar recordando nuestros compromisos, ¿de acuerdo? De una forma, bueno, pues, y no solo por escrito, ¿vale? Ha habido una cosa que has comentado, Pablo, he subrayado lo de la confidencialidad. Para mí la confidencialidad es muy importante.
Pero también otra cosa que es muy importante a la hora de dejar claro el marco de actuación es la libertad. Entonces, por eso yo dejo muy claro que cada uno, o sea, tanto el coach como el coachee, pueden dejar el proceso en cualquier momento. A mí sí me gusta hablar de un número de sesiones determinadas, en ese modelo no lo he puesto, pero sí me gusta. Pero que tampoco se vea en la obligación de hacerlas todas o ¿de acuerdo? O sea, cada uno tiene que sentirse libre en cualquier momento de esto me aporta, sigo, esto no me sirve, lo dejo. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si he contestado, pero es algo que hay que estar constantemente revisando. ¿Entiendes? Muchísimas gracias, Belén. Pablo, tenemos aquí algunas preguntas. Preguntaba Daniel Siles al principio de tu intervención si puedes ser más concreto con el ejemplo de incompatibilidad. ¿Recuerdas lo que estabas comentando o le pedimos a Daniel que lo explique? Bueno, a ver, esto es lo que también hemos dicho un poco, pero no sé mucho, pero para eso está la supervisión, ¿no? O sea, cuando hablamos tanto en EMCC de la supervisión es precisamente porque a veces hay relaciones, situaciones en las cuales no está claro si es conveniente que yo sea el mentor o el coach de esta persona, ¿no? Es difícil a veces ser uno mismo juez y parte, entonces por eso la supervisión nos puede ayudar mucho. Pero por poner algunos ejemplos, algunos lo he puesto, ¿no? O muy indirectamente. Pero hay veces, pues, no sé, hay una situación personal, puede haber una persona, un coach, muy buen coach o mentor, y que está recientemente divorciado, por decir algo, ¿no? Puede haber ocurrido. Y es un mentor, un coach fenomenal, pero personalmente es sensible ahora en este campo. Y entonces ahora se puede encontrar que a mitad de la relación tal, pues aparece una situación similar que al coach y mentor pues le está de alguna manera afectando personalmente. Esto a lo mejor se podría haber detectado al principio, pero a lo mejor no. O a lo mejor el coach mentor dice, no, yo soy un profesional, esto no me afecta a mi vida privada, no me va a afectar. Pero luego llega la verdad y sí que me afecta. Entonces, estos son temas difíciles y para esto la supervisión es fundamental, ¿no? O sea, y quedarse uno tranquilo y decir, bueno, yo lo he intentado hacer bien, pero efectivamente me afecta. ¿Qué debería hacer? Y también escuchar, ¿no? Porque, bueno, esto es un ejemplo, pero puede haber más ejemplos, ¿no? De incompatibilidad. Gracias, Pablo. Me gustaría aprovechar que tenemos aquí a Mónica Giovanni, que es nuestra responsable de supervisión y desarrollo continuo, para que nos amplíe este tema, porque, bueno, en el webinar anterior que nos habló de supervisión, nos comentó que muchos de los temas que se trabajan en supervisión tienen que ver con esta competencia, precisamente, con gestión del contrato. ¿Estás ahí, Mónica, y nos puedes ilustrar un poco? Estoy aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que muchas de las cosas que hemos visto hoy, que nos ha contado Pablo, son motivo de consulta en una sesión de supervisión. Voy a mencionar algunas rápidamente, pero que partiendo de cosas muy formales, llegar a otras de mayor impacto emocional. Por ejemplo, el formalismo con el contrato. ¿Qué pasa cuando un mentee o un coachee alargan las sesiones, cancelan constantemente las sesiones, espacian durante 2 meses y medio o 3 meses las sesiones porque están constantemente viajando y no encuentran ese hueco para tener la sesión? Bueno, muchas veces esto pasa cuando son procesos impuestos, entre comillas, por la compañía, están en un proceso de crecimiento o de potencial dentro de la empresa, pero no han aceptado voluntariamente ese reto y ese compromiso. Pues el coach o el mentor a veces no sabe cómo gestionar, si hacer frente a esta situación, si posponerla, si es ético comentar con el sponsor, que es el que ha contratado las sesiones. Bueno, pues genera mucha inquietud, aunque aparentemente es un formalismo de cuántas veces nos tenemos que ver. Otras veces, por ejemplo, los mentees o los coaches son muy intromisivos y constantemente nos están llamando, preguntando cosas, y a lo mejor no hemos establecido este marco de
de frecuencia de duración o a qué horas te podemos atender, y a veces nos podemos sentir incómodos porque nos sentimos excesivamente consultados. Bueno, pues esto a veces es importante reflejarlo, ser valientes y ponerlo en la mesa y hablarlo con nuestros clientes. Otro aspecto que a mí me preocupa mucho es el tema del compromiso. Hemos visto que podemos poner tareas, retos y objetivos que se ven entre sesiones. ¿Qué pasa cuando el mentee o el coachee no encuentra la forma de hacer estos ejercicios, este autoanálisis o estas tareas para ir aplicando o aterrizando los avances en las competencias? Bueno, ¿cómo soy capaz de reflejar y dar feedback de qué está pasando, por qué no está cumpliendo con esos objetivos? ¿Y qué ocurre? Pues que nos solemos preguntar si es por nosotros, si hay algo que estamos haciendo mal como coach o mentores, si podríamos estar retándole de otra manera, si estamos presionando, dando consejos. Bueno, pues todas estas preguntas son campo de reflexión. A veces los objetivos o los propios roles se confunden y a veces estamos haciendo coaching y nos asaltan momentos de mentoring. ¿Qué pasa? ¿Puedo saltarme a un proceso de mentoring o me va a caer un rayo y me va a fulminar por haber hecho compatible dos prácticas? Bueno, esto sucede en la vida real y creo que tenemos que ser absolutamente espontáneos y sinceros a la hora de explicar cuándo nos estamos saliendo de un proceso de coaching y cuándo estamos dando un consejo, y permitirnos poder pasar de un lado a otro siempre y cuando que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y que nos dé permiso el cliente para hacer estas cosas. Por último, hay veces que los objetivos del coachee o del mentee son nuestros objetivos personales o vitales. ¿Qué pasa? Pues ahí hay momentos de lucha interna contra nuestras creencias, contra nuestros miedos, contra nuestras dificultades. Y yo creo que aquí hay que diferenciar nuestras limitaciones y nuestros retos de los que pone el otro, no superar la frontera, y si la superamos, volver hacia atrás y ser sinceros y espontáneos diciendo lo que nos puede estar pasando. Y luego hay otros aspectos que tienen que ver con la ética y quiero comentarlos porque son muy importantes. En los procesos de acompañamiento de empresas suele haber sesiones tripartitas o cuatripartitas, es decir, intervienen recursos humanos, el mando directo, el coachee y el coach. ¿Qué cosas se pueden decir? ¿Qué cosas no se pueden decir? ¿Qué reporte tengo que hacer a la compañía? Yo os diría, la clave está siempre en siempre decir, acordar primero con nuestro cliente todo lo que vamos a decir y sobre todo hablar de compromiso y no de contenidos específicos que se aborden en cada una de las sesiones. Si rompemos esto, estamos tirando por tierra todo nuestro marco de trabajo, nuestra confianza, nuestra relación, y creo que es donde aquí puede realmente haber dificultades. Por último, deciros que hay que también saber separarnos de nuestro coachee y de nuestro mentee y establecer esta separación y a veces decir no a otra prórroga de otras 3, 6 sesiones, 4 sesiones más, porque eso ya no es un proceso de coaching y acompañamiento, sino que empieza a ser una relación diferente. Entonces, bueno, estas cosas y muchas más se trabajan en supervisión y, bueno, os animo a que hagáis sesiones de supervisión, a que nos hagáis preguntas y a que accedáis a IMCC para hablar de todas estas cosas. Bueno, cualquier pregunta, pues la resolvemos. Muchas gracias, Mónica. Estamos a falta de un minuto para terminar. Hay una pregunta que tú misma has contestado ya, que nos hacía Cristina sobre qué hacer cuando es coaching y mentoring, y bueno, pues yo creo que es importante este mensaje que has dado de fluidez, ¿no? Porque en definitiva se trata de fluir con el cliente y de estar muy presente en cada momento con lo que necesita. Y bueno, pues también depende de cómo hayas hecho el contrato y cómo seas tú, de cómo te sientas en explicar, mira, esto ahora no lo llamaríamos coaching, lo llamaríamos mentoring, o yo estoy haciéndote un coaching con diversas herramientas y bueno, pues y ahora pues hacemos este tipo de
cosa que es lo que tú me estás pidiendo, ¿no? Hay otras dos preguntas que se refieren si existen formatos que se puedan descargar o completar. Si queréis contestar alguno, yo no soy partidaria. Creo que aquí se han dado suficientes pistas como para que cada uno construya su propio, y además ejemplos por la generosidad de Belén, como para que cada uno construya Y su de propio Beatriz contrato. también. Bueno, pero el mío era más de un contrato, un Os programa de mentoring, agradezco. no tanto de individual. Pero yo, Beatriz, déjame que diga que es mejor no descargarse muchas cosas. Sí que se podría descargar, o a lo mejor se le pueden pedir incluso a Belén que nos apoye o lo que sea, el tema de la, digamos, de los datos, ¿no? De la protección de datos. Esto se puede porque es más formalizado, pero hay que huir de tener un contrato rígido que está bajado un pergamino de la red, ¿no? O sea, es mejor pensar en estos elementos, en los clientes, y luego, claro, cada uno encontrará su estilo de contrato, tal, pero que esté vivo, no bajado de un sitio. Y que se adapte al estilo también del coach. Es decir, si eres más, te gusta más la libertad que el rigor, como decía Belén, las dos cosas. Dice, pretendo que haya rigor, pero también libertad, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, pues aquí ya no hace falta, aunque habíamos hablado de más sesiones, pero ya no hace falta más, ¿no? Pues en la medida en que seas más... tu estilo sea más libre, pues a lo mejor tu contrato es mucho más sintético, o puede ser un contrato verbal. Los contratos verbales sabéis que tienen validez jurídica. Hay una pregunta también que decía alguien que si era, a ver quién, decía que Ángel Descalzo decía que si entiendo que la supervisión de un abogado para el contrato es importante, teniendo en cuenta de que podemos gestionar contratos con clientes internacionales y las condiciones pueden variar entre unos países y otros. No sé, Pablo, si tú quieres... Bueno, dentro de la Unión Europea es bastante similar. Ahora, si tú te vas a Marruecos o te vas a Latinoamérica, etcétera, pues sí, cambian algunas cuestiones, pero digamos, es la parte legal, es lo que decía antes. Esto sí que se puede mirar más por internet en cada país. En Europa es bastante homogéneo. O sea que... La tiene datos, hay una directiva sobre eso, ¿no? Sí. Bueno, pues yo, si os parece bien, cerraríamos. Os invitamos, por una parte, a asistir a nuestros próximos webinars. Mónica, quizá podías comentar uno que se va a hacer próximamente. Sí, comentar dos cosas. Sí. El vídeo que el próximo webinar, que vamos a hacer una sesión de supervisión demostrada, una demostración. Hemos grabado un vídeo que vamos a compartir con vosotros sobre una sesión real con 2 personas y algunas conocidas por vosotros, y luego entablaremos esa reflexión, ese diálogo, para que nos hagáis todas las preguntas que surgen dentro de este proceso. Y luego la otra cosa que sí quería que no se nos olvidara es que ya sabéis que, como siempre, después de estos webinars os otorgamos a todos los socios de EMCC Spain el certificado de asistencia de desarrollo continuo, y os invito a que así lo pidáis a nuestro correo de información. Yo también quería invitaros, como dije al principio, creo, a participar, a contribuir a estos artículos en Capital Humano y estos webinars. Os enviaremos a no muy tardar una pequeña encuesta a los socios de EMCC para ver en qué queréis colaborar, en qué grupos de trabajo os gustaría estar, de investigación, también a los socios acreditados, que sabéis que estamos haciendo unas entrevistas para que tengáis visibilidad. Ya ha salido la mía, ha salido la de Belén, y tenemos en el pool otras para ir publicando. Y bueno, pues cualquier otra iniciativa en la que queráis participar o contribuir. Os mandaremos esta pequeña encuesta para que podáis dar estas ideas, incluida pues estos artículos y webinar. Y bueno, pues aquí nos despedimos
Y muchas gracias por asistir, por acompañarnos y esperamos seguiros viendo en próximos encuentros. Gracias. Intervengo para decir que he puesto otra vez la dirección email donde se puede pedir los certificados y voy a pedir a los ponentes, el equipo de TES Spain, de quedarse unos minutos. Gracias a todos y voy a parar la grabación.